Hola Diana, ¿no escuchas? ¿O todavía no? Ahí está. Hola Hola. Diana, ¿cómo estás? Bien, perdón, pero entre tantas cosas estaba con 20 links. Muchas gracias, Pamela. Un gusto ver las colegas. Hola. Igualmente, Sí, sí, Karina, gusto verte. igualmente, Diana. sí. Vamos a partir entonces, ¿les parece? Sí, Muy sí. bien. Perfecto, ya. Bueno, entonces, bienvenidas, bienvenidos todos a los que van a participar hoy día en esta mesa de organizaciones de filósofas. Para mí es muy placentero poder acompañar esta mesa como moderadora, básicamente porque hoy día terminamos un simposio de filosofía escritas por mujeres, feminismo y género, que es primera vez que lo tenemos en el Congreso de la CHIF, por lo tanto para nosotros también eso es muy importante, por ir difundiendo el pensamiento filosófico escrito por mujeres, para llamarlo de alguna forma, que también lo podemos problematizar. eh, y desde esa perspectiva, hoy día nos vamos a dedicar a mirar un poco las orgánicas que ya existen, que están funcionando, así que saludo a todas mis compañeras de distintas organizaciones y asociaciones. Eh, Nosotros les planteamos como desafío, junto a Braulio, que está coordinando esta mesa conmigo, dos grandes preguntas de eje. La primera es cuál es el contexto en que surge la red y también cuáles son los principales desafíos. Cada grupo va a tener un máximo de 15 minutos para exponer, para que podamos también tener preguntas de los asistentes al simposio, ¿ya? Así que los dejo a ustedes, a Yanina Burlando, Patricia Jara, de la Red de Filósofas Feministas en Chile. Hola, buenas tardes a todos, a los presentes. ¿Podría compartir la pantalla? Um, Voy a intentar hacer una presentación desde, no sé si se logra compartir. Un- Estamos viendo un Word. no, quiero compartir algo distinto. ¿Puedo compartir un PowerPoint? ¿Se Sí, ahí comparte? se está viendo. Power. Bien. Am, Primero, Patricia Jara y mi persona, Yanina Burlando, agradecemos esta ocasión que nos brinda el 7º Congreso Nacional de la ACHIF sobre filosofar en Chile para presentar datos sobre la red de filósofas feministas de Chile, donde comunicaremos testimonios y políticas de la organización. Comenzaremos con datos históricos, mostrando nuestro origen que parte desde los estudios reflexivos, desde el entorno interacadémico chileno, para llegar a mostrar hoy día nuestra presencia transacadémica en los espacios públicos, educativos y políticos del territorio nacional. Pero antes del relato de datos, ¿les puede a ustedes llamar la atención la imagen de la primera diapositiva de este Power, en el que aparece El Mundo, una obra de la artista mexicana española Remedios Varo? Me parece que esta obra representa de alguna manera nuestro sentir, es decir, el mundo de la diversidad zoomórfica en el que se relacionan estrechamente ¿no es cierto?, el ambiente humano, social, político, del mundo que son, del mundo que son, del mundo, ¿no? Y que esto es compartido por la reflexión y praxis de las filósofas feministas en Chile. Nuestro inicio de encuentros se remonta efectivamente, voy a ir viendo si puedo agrandar esta pantalla para... no me permite mucho hacer esta...
este ejercicio. Nuestro inicio, efectivamente, de encuentro se remonta al año 2013, cuando algunas de nuestras compañeras profesoras de filosofía, desempeñándose en academias chilenas, se reunieron para compartir sus visiones de la filosofía, el feminismo y las teorías contextualistas. Analizamos nuestro lugar y situación en el mundo del saber. Atrevidamente nos autodenominamos por primera vez filósofas. Nos hicimos conscientes de la necesidad de promover una relación en red solidaria entre nosotras, así como promover una mayor presencia femenina en el mundo académico de la filosofía en Chile. Los encuentros se realizaron en la sede IDEA, cuya anfitriona allí fue Valentina Bulo, y un primer resultado material de las reflexiones de este primer encuentro nacional, Filósofas en Contextos, que ocurrió en varias universidades, entre ellas la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales, ¿no es cierto? De ese primer encuentro, tuvo como un producto, ¿no es cierto?, justamente el libro, la primera publicación colectiva, que se tituló también Filósofas en Contexto. La presentación de este libro se realizó en el Instituto de Filosofía de la Católica en 2017. El encuentro lo había organizado llamativamente el Centro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Católica, donde se preguntaron sobre qué repercusiones tiene la subrepresentación femenina en la filosofía. El título con que ellos realizaron la actividad se llamaba Filósofas al borde de un pensar androcéntrico. Allí se compararon datos estadísticos de mujeres en filosofía en el mundo, ¿no? Los datos daban a entender una subrepresentación de mujeres y también, ¿no es cierto?, esos mismos datos se compararon con lo que ocurría en Chile, ¿cierto? Y efectivamente la investigación de tanto Valentina Bulo como Pamela Soto demostraron que el ambiente académico filosófico en Chile era masculino. Estuvieron presentes en esa ocasión las editoras del libro, Patricia González, Pamela Soto, Cecilia Sánchez, Valentina Bulo, María Isabel Peña, que hoy día está aquí con nosotros, mi persona, y coautores del libro, Braulio Rojas, Marco Aguirre, y entre tanto reseñaron el texto las filósofas chilenas Carolina Bruna, Ángela Boitano y el estudiante Bastián Aedo, un estudiante que se tituló con una tesis sobre feminismos en disputa en el año 2020 en la Universidad Católica. La publicación colectiva de Filósofas en Contexto nos reveló las dimensiones multiformes del feminismo en Chile, las diferentes tendencias y agendas en la producción filosófica de mujeres en la filosofía chilena actual, la filosofía escrita por mujeres y el análisis de conceptos en que preferentemente se enfocaron las autoras del libro, es decir, el cuerpo, la diferencia sexual, los feminismos, la violencia epistémica, la interseccionalidad, la interculturalidad, además de los temas de la vida filosófica y la filosofía política. En 2018, como resultado de esta, ¿no es cierto?, actividad, se comenzó a trabajar en descentralización. Y efectivamente, ¿no es cierto?, comienza una etapa de descentralización, es decir, salir de Santiago y de habernos reunido en Santiago, ¿no es cierto?, allí en la sede de IDEA, nos movimos a un encuentro sobre feminismos con estudiantes de filosofía
de la Universidad de Valparaíso. El mismo año, allí, ¿no es cierto?, se recordarán ustedes quienes estuvieron presentes en ese encuentro de Valparaíso. Yo recuerdo a Carolina, a Bruna, a Cecilia Sánchez, yo misma estaba ahí, puede que haya, perdónenme si no nombro a todas, ¿no es cierto? Pero, entre tanto, ese mismo año, en el que comenzaba la etapa de descentralización de las feministas, ese mismo año había ocurrido la histórica toma feminista en la Universidad Católica. Y paralelamente, en el colectivo feminista, tengo allí ¿no es cierto?, una diapositiva para hacer el recuerdo de ese evento. A partir de allí, paralelamente, en el colectivo feminista chileno, cada una de nosotras continuó desempeñándose en sus áreas de especialidad y, sin embargo, nos hemos mantenido creciendo en feminismos teóricos hasta incorporar hoy día el activismo en los espacios de la política en Chile. Entonces, ustedes pueden, lo que importa mostrar, ¿no es cierto?, lo que nos importa con Patricia mostrar, es que desde la idea de filósofas en contexto, desde la publicación del libro, desde el congreso, ¿no es cierto?, a partir del cual surge esta colectividad, esta conexión, ¿no es cierto?, surge finalmente la red de filósofas feministas en Chile. La red de filósofas feministas fue constituida el día 2 de abril de 2021, es decir, este año, y sus participantes declaran, comillas, nace esta red con el propósito de integrar a todas aquellas filósofas que trabajan, investigan y enseñan filosofía en Chile. Filósofas en contexto, con una mirada feminista, crítica y disidente, que quieren trabajar colectivamente y contribuir con otras perspectivas a la construcción de una sociedad más democrática, igualitaria y justa. Cierre de comillas. Tenemos entonces datos objetivos en el que las red, ahora, ¿no es cierto?, actualmente constituida de filósofas feministas en Chile, han comenzado, ¿no es cierto?, a aumentar y a difundir, por ejemplo, un ciclo de lecturas. La red de filósofas feministas en Chile ya comenzó a, ¿no es cierto?, trabajar y presentar el ciclo de lecturas que comenzó en abril de este mismo año y que lleva varias sesiones. La última fue conducida, la primera comenzó Carolina Bruna, ¿no es cierto?, con Decisión y Forma Social. Continuó Valentina Bulo, siguió Karen Glavik, María Isabel Peña, ¿no es cierto?, con su principal tema en estos últimos tiempos, Cecilia Sánchez, cada una, ¿no es cierto?, Pamela Soto, cada una enfocándose en temas de filosofía y feminismo, cada una desde sus perspectivas. Va a continuar, ¿no es cierto?, Ángela Boitano y otras participantes de la red. Otras actividades, otros activismos de este año, ¿no es cierto?, de la red han sido, por ejemplo, este que presentó la filósofa integrante de la red de filósofas feministas, Karen Glavik, en el espacio, el espacio público, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, Palabra Pública. Abordó allí, Karen Glavik abordó el rol de las humanidades en la sociedad que viene. Hizo ver la necesidad de ampliar los espacios de crítica y disenso. Reflexionó sobre la cultura de la cancelación. Temas, ¿no es cierto?, tremendamente centrales para la filósofa feminista. Otras actividades han sido en espacio público.
y también generado por la red de filósofas feministas. Esta conferencia que está, ¿no es cierto?, bajo la red de filósofas feministas de Chile, donde participaron las filósofas Carolina Bruna, Loreto Paniagua, Belén Contreras, Camila Ramírez, Stult Chatsit, en un colectivo de conversación, diálogo y distintas presentaciones que ellas hicieron y conversaron con el público. Otras interesantísimas participaciones, otra presencia importante de la red de filósofas feministas ha sido en la audiencia, Comisión Participación Popular y Equidad Territorial en la, ¿no es cierto?, actual Convención Constitucional. Este es un espacio importantísimo en el que han querido ellas hacer una presentación, ¿no es cierto?, una declaración de intereses claros, y en la que la presentación misma fue estructurada en dimensiones de argumentación y de propuestas concretas, específicas para la comisión. Hay efectivamente otra actividad importante y que es un trabajo en proceso de la red de filósofas feministas, en este caso, donde participó la filósofa Lorena González en la Comisión de Educación, ¿no es cierto? Porque nos conformamos en la red, nos hemos conformado en distintas comisiones y distintos talleres. Ella participó en la Comisión de Educación de la red de filósofas feministas. Esta comisión fue convocada a participar en un conversatorio organizado por la Universidad Alberto Hurtado. En el encuentro, ¿no es cierto?, efectivo, nos representó Lorena González, vuelvo a repetir, es una importante actividad porque sin duda la educación es un área que nos interesa a nosotros transformar, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? Las propuestas de la red de filósofas feministas. No puedo poner todas las propuestas, solo voy a indicar, ¿no es cierto?, lo principal por el tiempo que tenemos. Se trata de una reflexión acerca del rol de la educación en la nueva Constitución. Esa es una de las propuestas. El trabajo comunicacional a través de redes, una página web, creación de repositorio, participación colectiva en la elaboración de talleres propuestos a la Convención Constitucional, la creación de comisiones y talleres diversos de la red Filósofas Feministas. Trabajamos en una articulación de la red de filósofas feministas y otras con otras orgánicas como la Redofem, la propia ACHIF en la que ahora estamos presentes, la Reprofich y otras. Las propuestas tienen, digamos, una motivación, ¿no es cierto?, y un propósito: ser agentes de cambio en la historia de nuestro país. ¿Cuáles son nuestros desafíos principales? Me parece que nuestro desafío principal es ser participantes activas del giro feminista que ocurre en el siglo XXI. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, como desafío principal, dado el giro feminista, transformar el conocimiento filosófico canónico. Ese es uno de los objetivos principales, de los desafíos principales, de las ilusiones principales que tenemos. Que los territorios regionales del país se hagan feministas. Conceptos que trabajamos, vindicaciones en las que trabajamos, es justicia epistémica, paritarismo, cuotas de género, y con esto hacer crecer los espacios feministas dentro y fuera del espacio académico, es decir, desde el espacio intraacadémico pasar al espacio transacadémico, que es público y político. Comenzamos estudiando, ¿no es cierto?, a las filósofas de la antigüedad, a las mujeres ilustres,
a las mujeres de la primera ola del feminismo, de la segunda ola, de la tercera ola, de la cuarta ola, y estamos aquí. Estamos constituidas y ha comenzado con fuerza este año el trabajo de la red de filósofas feministas. Los dejo con ustedes en este momento, con Patricia, que va a dar testimonio de su experiencia, y es una experiencia, para mi gusto, importantísima. Así que, por favor, Patricia, tú tienes que contarnos tu experiencia. Muchas gracias, Janina. Un gusto de saludarlas a cada una de ustedes, agradecerles el espacio también. Un espacio importantísimo, sobre todo en estos tiempos en que estamos todos a la expectativa de lo que va a pasar en nuestro país, pensando en educación, pensando en el bienestar para todos, y sobre todo pensando en nuestras niñas, niños, niñas, ¿cierto? Y los infantes. Bueno, mi experiencia se basa principalmente en el trabajo que yo he realizado ya, llevo 21 años, soy profesora de educación general básica, ¿ya? Conocí la filosofía en mayor profundidad el año pasado en un diplomado que realicé en la Universidad Alberto Hurtado. Ese diplomado tiene que ver un poquito más con la enseñanza de la filosofía y la educación media, pero como buena profesora la adopté y la adapté a mi realidad. Bueno, yo trabajo en un colegio bien pequeñito que es de acá de Lanco, de la región de Los Ríos, quedamos a cerca de 70 kilómetros de Valdivia, y en este colegio nosotros, los profesores de educación general básica, estamos enfrentados, bueno, en general todos los profesores enfrentados día a día a la filosofía, porque trabajamos con niños que son personitas, ¿cierto?, filósofas por naturaleza, porque nos enfrentamos a las preguntas de ellos, de cada día son sus preguntas, ¿cierto?, de los por qué y para qué, y entre esa pregunta, ¿cierto?, que nos descoloca de cierta forma, a nosotros los profesores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de un margen y de un programa, ¿cierto?, en el que debemos estar siempre llevando adelante objetivos, sacando adelante las asignaturas con unos programas académicos bien acotados, y esas preguntas nos sacan de ese contexto. Entonces, bueno, como colegio, y acá se practica o se intenta realizar la filosofía mediante una ventanita que se abre en la interculturalidad. Entonces, y por ahí yo he realizado un taller en el colegio en el cual nosotros con los niños trabajamos la interculturalidad y con una mirada bastante filosófica, porque siempre estamos pensando, ¿cierto?, en el porqué de las cosas, de dónde somos, de dónde venimos, y desde ahí se nos abren todas las expectativas, sobre todo de los niños, de las niñas, para ir estableciendo de cierta forma la filosofía, o estableciendo los parámetros en realidad para dónde nosotros y cada uno de los niños pudiera irse desarrollando de mejor forma. Porque si yo propongo, o algún profesor de educación general básica propone un taller de filosofía, se nos va a venir encima toda pero ¿para qué? O sea, ¿para qué va a servir? ¿Cuál es la idea de tener un taller de filosofía? O sea, porque todavía acá en los territorios tenemos esa desventaja, o esa, si podemos decir, de cierta forma, estamos cerraditos todavía de mente para dónde nos lleva la filosofía, o la importancia. Y las personas que hemos tenido la posibilidad de estudiar un poco más la filosofía sabemos que es importantísima, sobre todo en relación a la reflexión, porque ya nos dijo Lippmann, ¿cierto?, que las personas, los jóvenes que llegan a la academia con mayor posibilidad de reflexión, ¿cierto?, de apertura a la enseñanza académica, es porque han tenido un pasado filosófico. O sea, la enseñanza de educación básica en filosofía es importantísima para que los niños y niñas reflexionen con mayor facilidad, para que logren sus metas, o tengan la posibilidad de ser realmente agentes de cambio, o ser agentes de su propia vida.
Yo tengo por aquí unas imágenes que me gustaría compartir con ustedes de lo que nosotros hacemos acá en el colegio. Bueno, aquí hay una imagen de hace añitos atrás que nos realizamos para el Huetripantu, hicimos nosotros una presentación con los niños. Los pequeños ellos mismos hicieron sus joyas, ¿cierto? Mapuche, que era el traelonco, y aquí hicimos la trapelacucha, pero todo esto ellos lo hicieron, pero también entendiendo el significado de cada una de estos instrumentos, por ejemplo, los instrumentos musicales, de dónde vienen, cuál es su significado, cuándo se usan, en qué ceremonias, porque acá nosotros tenemos una gran concentración, ¿cierto?, del pueblo originario mapuche. Entonces, en este contexto acá tenemos por lo menos ese soporte de la cosmovisión del pueblo originario mapuche. Eso es en realidad principalmente lo que yo quería mostrarles en mi experiencia. Ahora, yo cómo conocí la red de filósofas feministas de Chile, bueno, a mí me informaron, porque yo pertenezco también a un grupo de filósofos por el diplomado, y me interesó principalmente porque se iba a estudiar y se iba a leer a filósofas chilenas. Y desde ahí, de esos conversatorios, yo sabía y entendía que me iba a servir bastante, sobre todo pensando en que nosotros tenemos que ir abriéndonos a las posibilidades de ir conociendo más la filosofía, y sobre todo si es pensada en el feminismo, y pensada también en aterrizar o de alguna forma ir abriendo estas posibilidades de la filosofía en los colegios, y en los colegios acá en el sur, donde en realidad estamos un poquito muchas veces dejados de lado, porque las políticas públicas se piensa en que todo es homogéneo, que todo es igual, y no piensan que también la filosofía y la enseñanza debiera ser más territorial, más pensada en los lugares de acá, sobre todo pensando en los contextos de los pueblos. Y me atrevo a mostrar un poquito acá a nuestras dos representantes, ¿cierto?, de la Convención Constitucional. Yo a los niños se las muestro y ellos saben claramente quiénes son y cómo han llegado a dónde están. Tenemos entonces, ¿cierto?, a la presidenta, que es la presidenta de la Convención, a Elisa Loncón, que es la academia, versus nuestra machi, bueno, la machi del Gualmapu, ¿cierto?, Francisca Linconao. Ambas dos, ellas, ¿cierto?, representantes feministas y del pueblo originario, ¿cierto?, nuestro pueblo mapuche, y que nosotros acá estudiamos bastante y tenemos la posibilidad, por lo menos, del apoyo de parte de las comunidades. Y eso principalmente era lo que yo tenía la inquietud de mostrarles y agradecerles el espacio también a las compañeras. Gracias, Janina, igual. Sí, gracias, Patricia. Ahora vamos a ir con nuestra segunda expositora, que es Karina Pedache, de la Red de Filósofas Latinoamericanas de la UNESCO. Karina, por favor, muchas gracias por asistir y aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias, Pamela. Buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias también a la Asociación Chilena de Filosofía por cursarnos esta invitación a participar del 7º Congreso Filosofar en Chile, en un contexto más que peculiar para hacerlo. Así que me siento profundamente agradecida y estimulada por estar aquí con varias compañeras con las que venimos urdiendo lazos desde hace ya un largo tiempo, en ese sentido, en calidad de representante, integrante de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO. Me gustaría muy brevemente comentarles un poco, recogiendo también el guante del par de preguntas que nos han hecho junto al comité organizador Pamela y Braulio, creo, quiénes somos, qué hacemos, para qué, algunos de los objetivos específicos que perseguimos, y lanzar, así un modo un tanto provocador, algún que otro desafío, nada menos que ambiciosamente a efectos de articular una suerte de agenda latinoamericana como comunidad filosófica. Así que sin más paso a intentar compartirles pantalla, lo cual a esta altura es casi como abrirles mi corazón. Saben que tenemos nuestras
computadoras estalladas de presentaciones varias, lo pondré así en modo de presentación, ustedes me dirán, entiendo que se está viendo, ¿verdad? Bien. Se ve bien. Muchísimas gracias, Pamela. Bueno, efectivamente la Red de Mujeres Filósofas de América Latina depende, como les voy a comentar ahora, de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO, Oficina Montevideo, y surgió como una iniciativa precisamente del Programa de Filosofía y Humanidades. ¿Quiénes somos? Para contarlo de un modo condensado y más o menos acotado, la Red de Mujeres Filósofas de América Latina nació como un espacio de vinculación para intercambiar y hacer en gran parte lo que estamos haciendo nosotras ahora, ¿no? Visibilizarnos y visibilizar la producción de un heterogéneo colectivo filosófico, tanto a nivel nacional como regional e internacional. En este sentido se trata de una red con perspectiva de género que propende a conectar a quienes se perciban como mujeres y que trabajen en y desde la filosofía en América Latina, procedentes de muy diversas disciplinas y áreas de interés. La red fue concretamente creada en 2018, como les comentaba, por iniciativa de la oficina UNESCO Montevideo, bajo la actual dirección de Lidia Brito, y en el marco del programa que mencionaba, que es el de Filosofía y Humanidades, cuando estaba a cargo la especialista Susana Vidal, y en su momento también se logró consolidar una carta de intención con la que es la sede de la REDEM, lo voy a decir en modo más abreviado, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, cuando estaba siendo por entonces decana la doctora Graciela Morgade. Allí contamos con apoyo logístico y la valiosa tarea que desempeña la licenciada Valeria González. Y como se trata de visibilizarnos en tanto filósofas de carne y hueso, me gustaría también comentarles que la red cuenta con un comité consultivo muy variopinto, heterogéneo en cuanto a representación, y está conformado por Amalia Boyer, Xiomara Wu, Alejandra Castillo, Claudia D'Amico, María Clara Díaz, Ángeles Serania, Luciana Garballo, Pamela Lastres Damer, Silvia López, Diana Mafía, Ligia Paván Baptista, María Lucía Rivera Sanín y Carolina Escoto. En cuanto a qué hacemos, la verdad es que hacemos muchas cosas, pero para vertebrar básicamente el discurso en torno a una de las principales acciones es que pretendemos apoyar la creación y la vinculación de las distintas redes nacionales en un fortalecimiento regional que de momento está intentando, y creo que con hermosos frutos, tender puentes entre la red argentina de colectivas feministas de filosofía, surgida también este año, la red brasileña de mujeres filósofas, que ya cumplió un año de existencia, la red de filósofas feministas en Chile, como ustedes bien dijeron y saben mejor aún que yo, surgida en abril de este año, la red colombiana de mujeres filósofas, que es en rigor pionera, hasta donde sé incluso preexistente a la REDEM, y viene trabajando de un modo muy pertinaz precisamente en tejer estos vínculos. De hecho, a instancias de lo que fue el relanzamiento del sitio web de la red colombiana y de su observatorio de género, tuvimos, creo, si mal no recuerdo, una muy linda aproximación a estas distintas redes nacionales, que luego se replicó también, como seguramente va a contar en un ratito María Isabel, a instancias de lo que fue el Congreso de la IAF en Paderborn, en Alemania. La Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que viene desarrollando una labor también sumamente pujante, que cumplió hace poco su primer aniversario, y capítulos que aún están en ciernes, incipientes, como el Nodo de Uruguay, entre muchas otras iniciativas que tenemos la expectativa de, obviamente, seguir afianzando, al igual que nuestros vínculos también con la región del Caribe. Así que en este sentido, ahí donde sabemos que, como charlábamos antes de estar online, en muchas instancias la filosofía suele quedar confinada, en línea con lo que también nos comentaba compartiendo su experiencia Patricia, a una actividad intramuros, académicos, estrictamente abstracta y especulativa. Pretendemos restaurar su carácter de proceso vivo y enraizado desde REDEM. A los efectos, de definir, como les decía, ambiciosamente una agenda propia desde nuestra situación de triple segregación, como mujeres filósofas latinoamericanas. En ese sentido, algunos de los objetivos específicos
que perseguimos. No quiero ser anodina en la lectura, todo esto lo van a encontrar en nuestro sitio web, que luego voy a pasar a consignar. Pretende servir en nuestra red como plataforma en estos 3 niveles que yo les mencionaba, ¿no? Local, nacional, regional y por qué no un cuarto, internacional, también en función de lo que seguramente charlará María Isabel en breve con ustedes, a efectos de, como les decía, fortalecer el intercambio y la solidaridad entre nosotras, las mujeres filósofas de los países de América Latina, ayudar a romper el aislamiento y promover vínculos mediante la creación de este tipo de lazos que estamos configurando en este momento precisamente, facilitar la circulación del trabajo y publicaciones nuestras, divulgar actividades, promover la participación en diversos coloquios, simposios, conferencias, promover algo que hace esencialmente la praxis filosófica tal como es el diálogo, y divulgar la filosofía entre los jóvenes, así como promover desde luego también la cooperación y articulación con otras redes, centros de investigación, universidades, organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales. Y en ese sentido me gustaría plantear hoy un desafío al que no pretendo que encontremos una respuesta concluyente desde luego, pero sí dejarlo como un puntapié inicial, tal como decíamos hace un ratito, propendiendo hacia seguir construyendo un diálogo. ¿De qué hablamos en rigor cuando hablamos de una comunidad filosófica de América Latina? Y en ese sentido me permití traer a colación, dado que se cumplen 50 años nada menos de las venas abiertas de América Latina, esta breve cita del gran escritor rioplatense Eduardo Galeano, que dice: es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder, todo. La tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. En este sentido, dada la absoluta vigencia que tienen muchos de los aspectos de esta profunda reflexión, de esta medular reflexión de Galeano, nos parece que, entre otras cuestiones, se nos impone pensar en las condiciones materiales desde las cuales producimos filosofías y las prácticas en las que estamos insertas, en un sentido en el que precisamente no se reproduzcan las desigualdades estructurales íncitas en el patriarcado, respecto del cual estuvimos charlando también hace un ratito cuando no estábamos online. Y para esto parece menester pensar en nuestro fortalecimiento como una comunidad filosófica latinoamericana y reflexionar sobre qué, cómo, cuándo, desde dónde, para qué y hacia quiénes estamos hablando. Y es en este sentido que me gustaría volver la reflexión sobre un tópico que a mí me interpela fundamentalmente como filósofa, y que entiendo que nos atraviesa, en el sentido de que me gustaría volver la reflexión sobre el lenguaje hacia su carácter especialmente constructor de sentido y constitutivo de quienes somos, ¿no? No como mero medio de comunicación, sino efectivamente desde su carácter constitutivo. Y en ese sentido es que me parece que eh, es parte de la discusión que tenemos que dar de qué estamos hablando cuando nos identificamos como filósofas latinoamericanas, en tanto entendemos que nuestro horizonte común entre tantas de las tareas pendientes para la consolidación de esta comunidad, nos debemos, creo, un debate profundo sobre esas condiciones materiales y entre ellas una reconsideración del rol de nuestras lenguas maternas como constructoras a la vez que vehículos del pensamiento, ¿no? Hace un ratito charlábamos también, creo que antes de estar online, con María Isabel a propósito de el trabajo denodado y pertinaz que tuvieron que realizar en la IAF para poder reconocer entre los idiomas oficiales al español, pero me gustaría extremar en una suerte de argumentación hiperbólica esto respecto de nuestras condiciones de producción en tanto recojan nuestras lenguas maternas y las variopintas lenguas que conforman a nuestros pueblos originarios. Y vuelvo sobre la mención que hacían hace un ratito Janina y Patricia en este contexto peculiar que nos conmueve y que está atravesando Chile, a propósito de la importancia precisamente de los derechos lingüísticos que me parece hemos de defender. En ese sentido es que
creo que efectivamente si vamos a tomarnos en serio la posibilidad de poder articular una comunidad latinoamericana, tenemos que poder repensar de qué modo proyectar nuestro itinerario académico, en el sentido de que sabemos que la mayor parte de las revistas indexadas lo están en idiomas oficiales, donde precisamente no suelen estar reconocidas las lenguas de nuestros pueblos originarios. Creo que es gran parte del debate poder seguir charlando a propósito de estas condiciones, que insisto, no solo tienen que ver con el modo en el que nos comunicamos, sino que en la medida en que entendamos el lenguaje como precisamente un principio constitutivo de nosotros y nuestras prácticas, se impone que repensemos, ¿sí? Simplemente, sé que estamos con los tiempos acotados, les invito a todos quienes estén interesados a visitar nuestro sitio web, que es www.redem, como suelo decir ya para quienes me conocen, con doble D de díscolas, de desobedientes.org. Esas son nuestras redes sociales, y les invito también a que vean, esta es una producción bastante reciente, nuestro canal de YouTube, donde hemos tenido el gusto nada menos que de inaugurarlo precisamente con una entrevista en exclusiva que nos concedió Alejandra Castillo, y la idea es, insisto, en que este sea el puntapié inicial de un diálogo que creo de profundizarse para seguir transitando esas venas aún abiertas de nuestra querida América Latina. Así que muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación a dialogar. Allí les dejo también el correo de nuestra red y quedamos a disposición, y bueno, cedo la palabra a las compañeras que prosiguen este diálogo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Karina. María Isabel, ¿te parece seguir tú, Asociación Internacional de Filósofas? Sí, muchas gracias. Yo también quiero compartir mi pantalla, si es posible. No sé si la vais a ver. Sí, a ver, un momentito, que aquí hay un problema. Aquí. Bueno, hola, buenas tardes y muchas gracias a Pamela por esta invitación, y congratularme de que en la CHIF cada vez se van abriendo más espacios, y muchos de ellos los he compartido con Pamela. Y también a las compañeras que están aquí y hacen posible que podamos mantener este diálogo. Como ha dicho Karina, nosotros ya nos vimos el 19 de julio en Paderborn, donde tuve el gusto de presentar la red de filósofas feministas en Chile, y creo que eso fue también un momento muy importante de salir a esta ventana internacional. Esta tarde me toca hacer al contrario, voy a presentar precisamente a la Asociación Internacional de Filósofas, que llamamos IAPH, normalmente nos hemos acostumbrado, aunque no son, porque corresponden a las siglas del nombre en alemán, y ahora contaré por qué. Pero antes de eso, tengo la necesidad de, porque al estar preparando un poco esta presentación, claro, he ido un poco como Proust a la recherche du temps perdu, que no es tan perdu, ¿no? Está ahí, pero siento la necesidad aquí con vosotras de dar las gracias a todas aquellas mujeres que nos han precedido en esta tarea de trabajar, o sea, que han trabajado y siguen trabajando incansablemente para que se oiga lo que quieren las mujeres y se atienda a las diferencias entre ellas, sus diversos modos de entender y estar en el mundo, y que siguen esforzándose porque dejemos de ser invisibles, violentadas o silenciadas. Entonces, desde aquí quiero hacer un homenaje a todas las que han sido, han estado, y también de alguna manera a las que van a coger el testigo, ¿no? Nuestro. Volviendo a la Asociación Internacional de Filósofas, que voy a presentar ahora, me hace mucha ilusión porque formé parte soy miembro de la Asociación Internacional de Filósofas hace ya muchos años. No digo cuántos porque me da apuro ya, pero tuve también el honor
aunque claro, fue tanto trabajo que no sé si fue un honor, de formar parte de la dirección ejecutiva desde el año 2000 hasta el año 2010, y ese fue el tiempo en que conseguimos que el español se convirtiera en una de las lenguas oficiales de la asociación, y que hizo posible, por ejemplo, esto, ¿no? Que en Paderborn tuviéramos esta mesa de presentación de las distintas sociedades y redes de filósofas feministas en Latinoamérica, y que fuera en castellano, ¿no? Y que además el próximo simposio vaya a ser en Buenos Aires. Me congratulo, o sea, es una gran conquista, porque me consta que las personas que me han sustituido, todas de habla hispana, siguen luchando porque el castellano, o sea, el español siga siendo una lengua oficial y se considere mucho, ¿no? Pero bueno, voy a ir a qué es la asociación. Bueno, yo lo he preparado un poco, quizá de alguna manera no siguiendo todo el esquema, pero porque más que desafíos voy a hacer una pequeña reflexión, si me da tiempo, ¿no? de lo que piensan las filósofas, y voy a decir por qué. Pero bueno, ¿qué es la Asociación Internacional de Filósofas? Si ustedes miran en la página web, van a ver que según su propia descripción es una asociación y red profesional que proporciona un foro de discusión, interacción y cooperación entre mujeres dedicadas a la enseñanza y la investigación en todos los aspectos de la filosofía, con especial énfasis en la filosofía feminista. Esto siempre ha sido muy importante en la Asociación Internacional de Mujeres Filósofas. ¿Por qué? Porque hay que atender a lo que piensan las filósofas. Es una idea que surge muy pronto ya en la formación de la asociación. Entonces, no importa si las filósofas están leyendo a Suárez, por ejemplo, como hace Janina, también lo pueden contar. O sea, no se trata solo de que sea filosofía feminista, sino de verdad de atender a lo que piensan las mujeres. Se conoce por las siglas IAPG porque corresponde al nombre original de la asociación, que es la Internationale Association von Philosophinnen. Esto del EV quiere decir que es una sociedad que está registrada, y que fue fundada en Würzburg, la ciudad donde yo me doctoré, por cierto, en 1976. Y formalmente, o sea, esto ha sido un tema importante, fue un tema importante también en la Asociación Internacional de Filósofas, y lo digo porque dentro de la red, por ejemplo, chilena, hemos comentado esto varias veces, ¿no? Hasta qué punto se formaliza o no se formaliza. Hubo mucho interés, ¿no?, en formalizar relativamente pronto, en hacer que fuera una sociedad registrada, o una asociación, mejor dicho, registrada, porque, como comentaré en algún momento, había mucho interés también en que esas filósofas que piensan salieran a lo público, ¿no? Y entonces había que hacerse también el espacio en lo público. Entonces es una asociación que está registrada en Berlín, y con unos estatutos que regulan su función, su dirección ejecutiva, quién puede ser miembro, por ejemplo. Los hombres pueden serlo, pero no pueden formar parte de la ejecutiva, etcétera. Y las celebraciones de las asambleas, cómo se regula todo eso y tal. Y está formada por mujeres filósofas, que no son todas académicas. Eso también era un punto muy importante desde el comienzo, porque se daba cuenta así de la dificultad que tenían las mujeres, y en Alemania particularmente. No voy a entrar ahora en eso, si a alguien le interesa se lo puedo contar porque es un tema apasionante, el terrible machismo que hay en Alemania. Entonces, era muy difícil, todavía somos pocas, pero era muy difícil ser profesora en Alemania de filosofía, incluso llegar más allá del doctorado. Entonces era muy importante que las mujeres filósofas, que no tuvieran que ser académicas para formar parte de esta asociación, ¿no? O sea, y tampoco, tenían que estar todas dedicadas, como ya he dicho antes, a la filosofía feminista. Una de las tareas que tiene la IAPG es promover también esa igualdad de oportunidades para las filósofas
dentro, y estoy citando de la página web, dentro y fuera del ámbito académico, y se esfuerza por hacer que se escuchen las múltiples voces de las filósofas. Y lo he subrayado para ponerlo también en el contexto de lo que os decía antes, ¿no? de lo que piensan las filósofas. En este momento tiene unas 400 asociadas de 35 países diferentes. Si tenemos en cuenta que empezaron con 17, no está mal. ¿Cómo trabaja? Han cambiado, claro, los modos desde cuando empezamos ahora, porque ahora con las nuevas tecnologías es mucho más fácil ser también una plataforma. Antes lo hacían con una newsletter que nos mandaban al principio por email, o sea, por correo, luego por email, etcétera. Pero siempre ha habido mucha voluntad de informar y sobre todo de que se supiera cuál era el trabajo que estaban haciendo las mujeres. Entonces, desde el año 1980 organiza simposios con regularidad, una regularidad de 2 años. A veces han sido 3 porque se ha intentado con éxito a veces coincidir, por ejemplo, con los congresos mundiales de filosofía, como fue el caso de Boston en el 1998 o, por ejemplo, en el 2008 en Seúl, ¿no? Y la finalidad es dar una plataforma, ¿no? Hacer público, insisto, lo que piensan las filósofas, o sea, que haya un intercambio intelectual, filosófico y profesional entre las mujeres. O sea, no es que la IAPG pueda ayudar, en el tiempo que yo estuve en la ejecutiva, tuvimos varias situaciones muy delicadas y muy conflictivas de colegas que se acercaban a la asociación con problemas reales en la academia, ¿no? Administrativos, y no siempre pudimos ayudar, pero por lo menos la intención es que se hagan conocidos. Se sigue financiando solo y exclusivamente con el dinero de las suscripciones de las miembros, y eso quiere decir que todos los coloquios que se hacen y las publicaciones o los simposios se hacen gracias a que se buscan ayudas puntuales, ¿no? Para cada simposio. En cada país donde se ha celebrado, pues se ha buscado las universidades u otro tipo pues en España, cuando lo hicimos en Barcelona, pues estaba el CSIC, que estaban o cuando se hizo en Alcalá de Henares, esa serie de instituciones que lo apoyaron. Traigo aquí una rememoración del pasado. Este fue el primer libro que se publicó que ya contenía ponencias, ¿no? de los 2 primeros simposios. Uno había sido en Würzburg en 1980 y otro en Zúrich. Este es el del simposio de Zúrich. Y claro, como podía ser de otra manera, pues el de Barcelona, que editamos Fina Virules y yo, y como podéis ver, no sé si lo veis bien, pero no solamente está en castellano, en realidad está en inglés y en catalán el título, ¿no? O sea que también se introdujo el catalán ahí. ¿Cómo surgió la Asociación Internacional de Filósofas, ¿no? Bueno, pues su historia es un poco paralela, supongo, a la que hemos vivido nosotras o han vivido otras redes, ¿no? Pero como contaba Janina, antes de que se fundara la Red de Filósofas Chilenas, tuvimos un proceso de casi 7 años, ¿no? De juntarnos, de hablar, bueno, aquí pasó un poco lo mismo y contaba esta profesora Tills, que ya ha fallecido, que en un artículo que escribió, que es un artículo que claro ya se ha quedado un poco, o sea, da cuenta mucho del principio, pero claro, no de la continuación, porque lo escribió hace ya mucho tiempo, en 1983, pero lo contaba cómo todo comenzó en 1973, cuando Linda McAllister, que si no me equivoco también ha fallecido ya, era una estudiante estadounidense en Alemania, una becada Fulbright,
que estaba entonces en Würzburg y que ya sabía o sea, ya había participado en la Society of Women in Philosophy, que se había formado ya en Estados Unidos en 1972, y se le ocurrió escribir a algunas profesoras alemanas, a las pocas que había, con la idea de que de si no sería una buena idea hacer algo así parecido también en Alemania. Tienes que pensar que hay varias Society of Women in Philosophy, entre tanto, hay varias sociedades que se llaman así. Por ejemplo, está la SWIP inglesa, la suiza me parece que también se llama SWIP, y no me acuerdo dónde más he visto que también se llaman SWIP. Bueno, reaccionaron un par de profesoras, entre ellas esta profesora Tilsch y una profesora que estaba entonces en Würzburg, que ofreció su seminario. Lo digo porque fue todo muy precario. Quiero insistir en que estos comienzos, yo no sé si es algo que se sigue repitiendo, yo creo que un poco sí, pero siempre hay cierta precariedad en esta formación de las redes feministas. Bueno, se celebró en 1974 la primera asamblea, después de que ya habían tenido contacto entre ellas, y solo participaron 17 personas. Tilsch cuenta en su artículo que, y doy fe de esto porque lo viví muchos años después, casi 20 años después en Alemania, gente que se retiró de la asociación porque sus profesores en las universidades les dijeron que si seguían participando en eso no iban a hacer carrera. O sea, alguien que yo conocía que estaba en la ejecutiva se retiró porque estaba terminando su habilitación y le dijo a su profesor que o dejaba eso o se acababa. Entonces, quiero decir, Tilsch cuenta las presiones que había, los boicoteos, los ninguneos que hubo, pero bueno, a pesar de todo se formó la Asociación de Filósofas y al principio se llamó Filósofas en Alemania. Y querían dar cabida también a las colegas que vivían en la República Democrática Alemana. Tienes que pensar que todavía estaba el muro, ¿no?, de separación. Bueno, Tilsch cuenta que el año 75 fue un año horribilis, o sea que fue un fracaso total, porque eso, en un encuentro que hubo de filosofía alemana, intentaron que hubiera una reunión, fueron 4 estudiantes, casi no les dejaban hacer propaganda, o sea, insisto, mucha precariedad, mucho ninguneo y un boicot absoluto, sobre todo por parte de los colegas masculinos. Bueno, en octubre del 76 tiene lugar un encuentro ya fundacional en el que la asociación se registra oficialmente y en el 80 en la misma ciudad se celebra entonces el primer simposio y ya se recopilaron las charlas, ya os he enseñado el libro antes. Y para entonces la asociación ya se había convertido en la Asociación Internacional de Filósofas. Primero porque, claro, en el marco en el ámbito de habla germana estaba Austria, estaba Suiza, ¿no?, algunas zonas también ya de los Países Bajos. Entonces se dieron cuenta de que quedándose solamente con la definición de Alemania no iban a poder hacer mucho por esta situación también precaria que digo, y bueno, se convirtieron en esta asociación internacional. Cuando yo conocí la asociación y participé en el primer simposio, yo me acababa de doctorar y fue en 1995 en Viena, y yo recuerdo que me llamó la atención que la internacionalidad se limitara al hecho de que se hablaba alemán o inglés, y eso me molestó mucho. Pero bueno, fue a partir del simposio de Zúrich en el año 2000 cuando yo entré también empecé a trabajar en la ejecutiva cuando se aceptó el español como lengua oficial, y como consecuencia de eso también conseguimos por primera vez sacar el congreso, o sea, el simposio de la IAPG del marco, del ámbito de habla germana. Y bueno, había habido un congreso antes en Boston, ya lo he dicho, en el 1998, pero conseguimos que fuera al ser de Europa. Se celebró en Barcelona. Fina Virulés y su equipo
fueron maravillosas, o sea, consiguieron muchísimo apoyo y fue un simposio de la IAPG memorable en tanto en cuanto que abrió muchos horizontes hacia el sur, porque vinieron muchas italianas, las italianas, por ejemplo, que trabajan vinieron el grupo de Diotima, que trabajan la diferencia sexual, vinieron francesas y también vinieron colegas de Argentina. Estaba, por ejemplo, María Luisa Femenías o Ana María Bach, que también era parte ya de la ejecutiva. Y fue muy interesante porque, claro, ellas comentaban que siempre habían pensado que esta asociación era solamente de habla alemana y que por eso nunca habían pensado en participar. O sea, fue una gran apertura y bueno, a partir de ahí los congresos ya eso ayudó a que el siguiente congreso fuera en Suecia, en Göteborg, hubo un congreso en Roma, después en Alcalá de Henares otra vez. O sea, ya de verdad la intelectualidad, o sea, perdón, la internacionalidad ya no era solamente hablar en inglés, aunque es cierto que en Göteborg no hablamos sueco, eso es cierto, pero se fue dando también, por ejemplo, la posibilidad de que hubiera mesas redondas, por ejemplo, en castellano, ¿no? Eso siguió haciendo. Entonces, bueno, me parece que me estoy pasando, no sé si de tiempo, pero sí de mis... los desafíos. Bueno, yo veo que los desafíos continúan y he estado dándole vueltas, recuperando esta idea de lo que piensan las filósofas, que fue el primer título que se puso a los 2 primeros volúmenes que se publicaron en la IAPG, y había mucho interés, y creo que es algo que hemos estado discutiendo también en nuestra red. Y cuando tuvimos el encuentro con las colegas colombianas, yo no sé si Karina se acuerda, pero cuando hablaron las colegas de México, o por ejemplo, yo recuerdo que no sé si fue en el de la IAPG o en el de la encuentro con las colombianas, también hablaron algunas ecuatorianas que querían formar, están pensando también formar una red. Entonces, hay unas ideas que se repiten continuamente, ¿no? Esa necesidad de darnos a conocer, de escucharnos entre nosotras, de que se conozcan nuestros textos, ¿no? Eso estaba ya en el afán de la creación de esta asociación internacional, y por eso he puesto, os he traducido algo que ponían en el primer libro que publicaron. Hay una página que es el prefacio del prefacio, por eso parece más bien una declaración de principios, y dicen: la filosofía tiene muchos años, pero hasta ahora apenas si se ha hablado de las filósofas. Sus voces aisladas se extinguieron sin ser oídas en los más de 2000 años de historia de la filosofía. Sus pensamientos los taparon aquellos pensadores que siempre se atrevieron a hablar por las mujeres y en lugar de ellas. Eso debe de terminar ahora. Lo que piensan las mujeres debe de hacerse público, ¿no? Y después hay un prefacio, un prólogo a este texto donde se habla precisamente de la necesidad de que el pensamiento de las filósofas se haga público, y de que además así se va a redefinir el concepto de lo público, ¿no? Y también el concepto de lo que es la filosofía. Traigo esto a colación porque yo creo que, a pesar de que estas palabras se escribieron en 1983, creo que nos sentimos identificadas todavía con ellas. Ya sé que doy un toque muy pesimista con esto, ¿no? Y es verdad que hemos mejorado, pero quiero decir que todavía estamos con el mismo afán de que todo esto cambie, ¿no? Ellas también creían lo que creemos nosotros, que se puede transformar la filosofía desde una filosofía hecha específicamente desde la experiencia femenina, ¿no? Solamente decir que, para ya ir terminando, que la IAPG es una asociación, o sea, que también
ha empezado a operar como una especie de gran paraguas o sombrilla que da cabida a distintas asociaciones de carácter nacional, y la idea es crear el vínculo, o sea, se crea el vínculo con la Asociación Internacional de Filósofas, y a su vez la Asociación Internacional promueve los vínculos entre las distintas asociaciones de las distintas de los distintos países europeos o norteamericanos. Es un poco también lo que se está haciendo en la red EDEM, ¿no? Lo que decía Karina. Pero sería, claro, estos lo hacen a nivel internacional. Bueno, es parecido. Aunque quizá, no sé si me suena más colonialista, pero bueno, eso lo dejo ahí. Y eso, a pesar del tiempo que ha pasado, seguimos todas con el mismo afán. Si hay una cosa que quiero deciros que me llamó la atención en la última asamblea de la IAPG, yo no estuve presente, pero hay un momento en que escriben, ¿no? Algo así como: no tenemos que estar justificándonos por qué tenemos una asociación internacional de filósofas. O sea, la situación es tan lamentable, sigue siendo tan lamentable, ¿no? Y estamos tan infrarrepresentadas que no hace falta explicar ni justificar por qué tenemos esa asociación, ¿no? Me pareció muy llamativo, porque es también una manera de decir: no, ya no hace falta, no tenemos que justificarnos, ¿no? Esto es también el resultado de una situación que, como decían en 1983, ya tiene que terminar, ¿no? Bueno, muchas gracias por vuestra atención, y si luego tenéis alguna pregunta, pues eso. Gracias. Gracias, María Isabel. Bueno, damos el paso a nuestra última expositora, que es Diana Urenque, que nos va a mostrar una, yo diría que hermosa iniciativa de la Universidad de Santiago. Diana. Muchas gracias, Pamela, por la presentación. Me escuchan bien, ¿verdad? Estoy un poco difónica. Súper, gracias. Bueno, qué decir, yo en realidad lo que les vengo a mostrar es un proyecto. Yo acá he escuchado más bien posturas también realmente filosóficas, y lo que cuenta María Isabel sobre la experiencia en Alemania solo puedo suscribirla, lamentablemente. Y bueno, quizás ese mensaje no tenemos por qué justificar, porque es tan evidente porque necesitamos tener estos espacios, por lo tanto, sí, cuando no sea necesario no van a estar, es tan simple como eso. Bueno, y en ese sentido también, bueno, salía también que iba a estar Antonia del Solar, ella es periodista, pero voy a hacer la presentación yo porque ella también trabaja en esto, pero más que nada en lo que tiene que ver con la difusión de este trabajo. Y como mis colegas también preparé una presentación PowerPoint pequeña, breve, y sí quisiera contarles un poco en general de este proyecto. Este proyecto partió el 2020 con la dirección anterior, era Wilfredo Quesada, que también trabaja en mi universidad, y bajo dos personas maravillosas que fue Carolina Gaña y Daniela Contreras. Eso es importante decirlo porque son las autoras de esta idea. Como les digo, partió esta idea en el 2020 y claro, yo asumo como directora el 2021 y lo presentan el 20 del 2021, entonces es como perfecto presentar algo así, pero en realidad es una idea que no tiene, como digo, no es mía. Y yo como directora actual he ido continuando y tratando de mejorar y aportando desde un principio, por supuesto. Entonces, el proyecto en la fase 2020, que lanzamos este año 2021, se llamaba Cartografía de Mujeres Filósofas en Chile. Cuando se empezó a planear esto, yo también ya era profesora, se pensó cómo buscar, en vez de abrir una convocatoria, porque era una especie como de trabajo medio exploratorio, saber cuántas filósofas en Chile hay, cartografiarla, esa palabra es bien especial, pues la idea era justamente localizar a las filósofas dentro del territorio nacional, y tratar de generar también así formas de conexión y de redes, ¿no? Saber qué hacen las filósofas, cuáles son sus relatos, cómo llegaron a la filosofía, etc. Y esta era la presentación yo me voy a ir en detalles, pero creo que son detalles también importantes y que fueron debates que yo creo que vale la pena especialmente conversar con ustedes, filósofas, porque quizás son tonteras o quizás hay muchos errores y estamos a tiempo de mejorar y
y lo recibo con mucho agradecimiento. Entonces, como digo, este proyecto inicia el 2020 a propósito de unos dineros que teníamos en la facultad para los llamados planes operativos, que son planes para poder, digamos, enfatizar o mejorar áreas de desarrollo de las unidades, y en este caso, obviamente, el eje género, que estamos en deuda, era importante, y pusimos este proyecto como un proyecto de nuestra unidad. Y como les decía, bueno, ahí salen los nombres de las personas que estaban, y la idea finalmente era poder reunir relatos en cápsulas audiovisuales de filósofas que contactáramos para poder cartografiarlas, ¿no? Esa es la idea que ya les mencioné. Se mandaron algo de 30 invitaciones, esto estamos hablando en plena pandemia. El proyecto, antes, es importante decirlo, ¿no? Entonces, porque antes el proyecto era que iba a ir una experta audiovisualista a las casas, en la medida de lo posible, porque si estaban muy en el norte o en el sur no iban a poder, pero grabar un video con buena calidad, finalmente eso no fue posible por razones obvias. Entonces estábamos bien al arbitrio de que las filósofas tuvieran la amabilidad de grabarse, ella en sus casas. Y ahí ya nos dimos cuenta de que algo pasaba que solamente pasa por nuestro género, y es que muchas mujeres no solo trabajan como filósofas, sino que también crían, cuidan. Entonces, el momento de realmente poder grabarse frente a un celular con una relativa tranquilidad y hacer este breve análisis de por qué llegué a la filosofía, cuáles son mis motivaciones, esos aparentemente 5 minutos que en realidad requerían tranquilidad, en muchas mujeres no fue posible. Y sabemos que no fue falta de voluntad o desinterés, sino que, no voy a revelar nombres, pero escuché varias: Diana, no puedo, no me da, perdón, y yo, no te preocupes, no es tu culpa, te entiendo. Y eso ya es un dato interesante, porque me pregunto si hubiéramos hecho un proyecto de cartografía para filósofos, hombres filósofos, estoy segura que nos llegan 3 o 4 cápsulas por cada uno. Entonces, bueno, de las 30 o 30 y tantos filósofas que invitamos, llegaron aproximadamente 24 testimonios de distintas regiones del país. Y eso nos alegró. Vamos a ver si me funcionó. Ojalá que me funcionó poner hiperlink. Hace mucho tiempo que no ponía hiperlink. Y esto es lo que quedó, digamos, ¿no? Quedó, de momento, esta es una página como bien bonita, se llama Cartografía Mujeres Filósofas, y si ustedes van hacia la derecha, a ver si esto está muy grande, por ahí, claro. Y aquí está, claro, el diseño, sale el logo de la universidad, redes sociales. No voy a entrar a ese logo porque eso tengo que explicarlo después. Y acá, claro, cartografía es quiénes somos, que es más o menos lo que ya les conté, filósofas, y aquí es donde lo que hicimos fue poner a las filósofas con foto, con una pequeña reseña, pero si ustedes, por ejemplo, ingresan, por ejemplo, a Carolina Bruna, uno ingresa el nombre y ahí aparece el video con el relato, donde se responden justamente estas 4 preguntas de las que hablábamos, por YouTube, ¿no? Y de nuevo, y pusimos la línea de investigación, la universidad, etcétera, para que vean más o menos cómo era. Probablemente no pueden escuchar, ¿no? ¿No tienen audio más que el mío? Mi voz. No, no se escucha. Sí. Sí, no, pero como les digo, es para que se hagan una idea de lo que tenemos y obviamente el contacto. Entonces ahí hay 24 filósofas donde aparecen estos videos y el contacto para que nos puedan escribir. Ahora, volviendo a lo que yo quería mostrarles, o esto que estamos tratando de mejorar. Este proyecto ya es un tremendo avance y tuvo un impacto importante. Perdón, el lanzamiento lo hicimos, como les decía, en enero, e invitamos a Valeria Campos, que mostró uno de los videos, Claudia Muñoz, que también todas participamos, yo también porque era directora y participé también, pero también con exponentes del sur, Concepción, la Universidad Austral, Carolina Ábalos, Valeria Campos de Valparaíso y yo de Santiago. Entonces la idea era también mostrar que filósofas hay a lo largo del territorio. Y luego, como digo, mostró esto bastante interés, o sea, del arte y letra, que las personas que del territorio nacional sabemos, en Mercurio, mostró harto interés de esto, y me llamó mucho la atención el título, Hay filósofas chilenas. O sea, como si no, o sea, todos sabían, por supuesto, que existía Carla Córdoba, que existía, pero quizá el plural, un par de destacadas
filósofa, yo creo que Janina Burlando también la conocen hace bastante tiempo, Cecilia Sánchez, pero en general me llamó mucho la atención de que sorprendiera tanto, ¿no? Y bueno, y ahí se hace esto, y eso me pareció una cosa bonita, porque no fue algo que nosotros tuvimos que, no le pagamos a ningún periodista para que tuviera interés en esto, sino que es realmente un tema interesante, y eso anima a lo que estamos construyendo. Entonces, para la etapa 2021, que es la que yo básicamente he podido o quiero darle un toque distinto, el equipo ha cambiado por distintas necesidades, o sea, porque las personas que estaban ya no podían estar, entonces tenemos a Antonia Alsolá, la periodista, Paloma Bartalo, que es diseñadora y profesora de filosofía, Ignacio Vergara, que es informático y magíster de filosofía de la ciencia, y magíster ahora también que está haciendo otro magíster en el IDEA. Entonces, personas que tienen un perfil bien interesante, y Antonia también, de hecho, es alguien que también trabaja con muchos temas de género. Entonces, es un equipo que me siento muy afortunada de poder tener y de continuar este proceso. Pero sí quisimos hacer algunas modificaciones. En primer lugar, una cosa que me pareció raro fue esto como de cartografía de mujeres filósofas chilenas. Pienso que lo que nos hacía esto más interesante era decir cartografía de mujeres filósofas en Chile, porque efectivamente tenemos, exacto, justamente María Isabel es un excelente ejemplo, que pensé en María Isabel, pensé en Aicha Messina, o sea, hay un montón de, pensé también en varias chilenas, ¿cómo se llama? Sacha Moat. O sea, hay un montón de mujeres filósofas que están en la academia chilena y están aportando muchísimo, y yo creo que ese de filósofas chilenas era completamente un límite innecesario. Entonces fue un pequeño cambio. Así que María Isabel, por favor, esperamos tu video. y, y esa fue una pequeña cosa. Otra cosa fue el tema del logo, ¿no? O sea, el logo a mí me parecía muy bonito, pero había algo que conversando con el equipo nos parecía un poco demasiado tradicional. El pelo largo, o sea, yo tengo el pelo largo, pero trato de hacerlo algo irreverente, ¿no? Pero el pelo largo, como que la nariz muy fina, muy blanca, no sé, como... Ahí le dimos unas vueltas y dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y no fue fácil, porque nos damos cuenta que poníamos cosas que eran muy poco, ya no, perdíamos todo. Entonces, al final, después de muchas discusiones y pasamos por varios ejemplos, tomamos como idea la pensadora de este escultor español, ¿no? Esto está en la Plaza de Oviedo, entiendo, y de ahí tratar de hacer algo que, si bien tiene algo tradicional, por cierto, pero es distinto. El cuerpo nos llamó la atención, nos gustó esta idea de que no fuera así como súper delgada, esta idea de como la nariz griega, que es un poco larga, eso nos gustó un poco para sacarnos de tanta, o sea, de que la figura no fuera tan importante, incluso está un poco doblada. Entonces quizás puede ser criticado, y aquí lo pongo abiertamente a discusión, pero nuestra idea era un poco salirnos de algo tan pelo largo, al viento Beyoncé, o sea, un poco era esa es la idea. Y no sé si resultó, pero eso fue, también tapar un poco el pecho, que no fuera relevante eso, el tamaño del cuerpo. Y quedó este logo como un nuevo logo que nos gusta bastante, y ahí de nuevo aparece esto de cartografía de mujeres filósofas en Chile, ¿no? Y la convocatoria de este año que se abrió, si se fijan, el rostro es justamente el rostro del logo, del nuevo logo, ese perfil, y por eso quería explicarle el logo y este afiche que nos gustó mucho. Abrimos de nuevo la convocatoria, el procedimiento era básicamente el mismo, pero solo que ahora perfeccionamos un poco el proceso, hicimos un formulario, ustedes en la página web se pueden meter, o lo que era inscribirse, y luego mandar por mail su video, y así nosotros, la idea es que lo subiéramos y pudiéramos tener este repositorio de las mujeres filósofas en Chile. Hicimos algunas modificaciones porque dijimos, en realidad la idea es que sea una breve biografía personal, los videos a veces duraban 5 minutos, bueno, que los filósofos nos cuesta resumir, ¿no? Entonces, a veces son 5 minutos y se vuelven 10, y en este caso, claro, el máximo eran 5, llegaron a 8, entonces ahora dijimos 3 para que lleguen 5, una cosa así, ¿no? Y de 4 o 5 preguntas dejamos 3, que son estas que aparecen ahí, por qué decidiste estudiar filosofía, cuáles son tus líneas de investigación,
¿Y qué le diría a las mujeres que hoy piensan dedicarse a la filosofía? ¿Qué le aconseja o qué no? ¿No? Esa palabra nos parece importante. En muchos casos las respuestas que ustedes pueden ahí ver en los videos que están ahora disponibles es háganlo ahora porque somos más y están más apoyadas y hay una comunidad mucho más dispuesta a apoyarlas. Y algunas relatadas dicen, bueno, antes en mis tiempos era más competencia, ¿no? Esto no era muy sororo. Entonces, como la invitación es nuestro tiempo, son nuestros tiempos, como una confianza que yo encuentro que es muy positiva. Que de verdad en nuestros tiempos, en mis tiempos no era como filosofía, de verdad, bueno, en fin. Y lo otro que hicimos también, que fue un esfuerzo, aunque parezca esto como súper evidente, pero no habíamos dado líneas de investigación, sino que cada una daba sus líneas de investigación. Y ahí encontramos hartos temas, ¿no? Porque lo que queremos hacer ahora es mejorar la página y realmente hacer una cartografía. Hasta ahora lo que tenemos son los videos, pero también faltaba esa dimensión y es lo que yo quiero hacer es que con estos videos nosotros al abrir la página aparezca un mapa. Y ese mapa, por ejemplo, el mapa nacional, y en ese mapa nacional, no sé, en el norte aparezcan, porque como sabemos que en el norte hay menos mujeres filósofas, hay menos filosofía en general, pero sí el norte puede ser ética o puede ser lógica, o sea, como hacer un juego de que las regiones representen las líneas de investigación. Entonces, si tú tienes algo representado y tienes a las mujeres localizadas en sus áreas de estudio, y así también pueden ellas eventualmente cooperar, relacionarse, y sobre todo, que pasa mucho, a veces llegan estudiantes y me dicen, profesora, quiero doctorarme en este tema, pero quiero hacerlo con una mujer. Y ahí es difícil, ¿no? En este caso sería mejor saber, mira, pero vamos a ver la página web de cartografías. Y ahí me parece una herramienta súper útil. Y como les digo, entonces pusimos aquí algunas líneas que son las clásicas, lógica, epistemología, pero otra un poco más nueva, un poco más osada, no sé, filosofía de la medicina, que es algo que yo defiendo profundamente que existe, pero para no dejarlo tan solo, la filosofía de la medicina y de la psiquiatría, pero también filosofía de la cultura, que es algo que es muy como alemán, en Chile se dice poco, filosofía de los cuerpos, ahí ya tuvimos que incorporarlo porque había muchas mujeres que trabajaban con temas del cuerpo, y no era fenomenología del cuerpo, eran otro tipo de líneas. Esto está también abierto a que ustedes puedan mandarnos cualquier sugerencia que tengan, por supuesto. Y como les decía, la idea es un poco hacer esto más dinámico, que no sea entrar y buscar videos, sino más bien entrar y tener una cartografía de líneas de investigación y que pueda, por colores, abrir las líneas y que aparezcan los nombres de las filósofas, y ahí uno va a sus videos. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y que, claro. Bueno, y en eso estamos. Hemos recopilado los videos, y lo que quería decir, esta segunda fase de mejoramiento, que sea una cartografía y no tanto solo los videos, dijimos, vamos a hacer el rastreo completo de filósofas académicas, porque el año pasado se invitaron algunas, porque no se sabía cuántas eran, entonces este año lo abrimos a todas. Y pensamos abrirlo a filósofas académicas como también filósofas de secundaria, ¿no? De establecimientos secundarios, perdón. Pero no lo hicimos porque no sabíamos si íbamos a llegar demasiado y no íbamos a tener capacidad. Y curiosamente nos hemos encontrado que académicas hay, pero tampoco tantas, y pasa este mismo problema del grabarse, de los hijos, del teletrabajo, han habido. Entonces, tenemos 7 confirmadas absolutamente que nos van a mandar, que han inscrito el formulario y todo, pero les hemos mandado a más de 30, incluso incorporado a estudiantes de doctorado como académicas, no necesariamente que estén afiatadas a universidades con contratos o como docentes, sino también como doctorandas en Chile, y ha sido difícil. Así que yo les agradecería mucho que compartieran esto, y nuestra idea es el próximo año abrir esto ya a las profesoras de establecimientos de educación secundaria y también de todo Chile. Eso hace un trabajo gigante y nos pone ante un nuevo desafío. ¿Cuáles van a ser porque si son líneas de investigación académicas, las clásicas, y ya hay a veces preguntas, en el caso de los colegios, ahí va a haber que ver si las metemos en alguna de las que ya están, o si en el caso de los profesores, o sea, profesoras secundarias, hay otro tipo de necesidades que las filósofas puedan tener, ¿no? Que sea quizás
filosofía en el aula, o sea, otros temas. Entonces va a tener que probablemente levantarse esa información y desde ahí hacer la cartografía de profesoras de filosofía en establecimientos secundarios. Pero es algo que está abierto y es lo que haríamos este otro año. El lanzamiento 19 de noviembre, en el Día Internacional de la Filosofía, por supuesto. Nada es casualidad. Y vamos a hacer harta publicidad por redes sociales, por todos lados, así que cordialmente invitada a participar si es que no están, a difundir, y para nosotros un honor y ojalá contribuir a bueno, este es un granito de arena a lo que ustedes están haciendo también de otra forma, que es visibilizar, hacer comunidad y ojalá seguir fortaleciendo tanto la investigación, la confianza y desde la USACH, bueno, toda la disponibilidad, trabajar en colaboración con todas las demás redes y quizás hacerlo más grande. Vamos a hacer una cartografía de filósofas latinoamericanas, iberoamericanas, ¿por qué no? O, bueno, internacionales ahí con María Isabel, que ya tiene la experiencia. Pero partamos por aquí y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diana, por la presentación, por el proyecto que llevan adelante. Bueno, nos quedamos sin tiempo para tener más interacción con nuestros compañeros que están ahí mirándonos. Sin embargo, yo solamente quiero dar como cabida que esto es el inicio de seguir conversando, de seguir generando organización, de ver cómo nos seguimos juntando. Como señala aquí ya Diana, nos lanza una invitación a esta inauguración del 19, así que también para que hagamos circular nuestra información y podamos participar en todas las actividades que se van generando. Les agradezco profundamente haber participado en esta mesa de difusión de redes de filósofas internacional, latinoamericana, chilena, y también con un bonito proyecto como el de USACH, que es una cartografía que también se está pensando en abrir más. También con esto cerramos nuestra simposio de filosofía escrita por mujeres, feminismo y género. Dejo también la posibilidad que alguna de ustedes, si quiere dar alguna información, comentario, por mi parte yo solo agradecer, así que muchas gracias. Muchas gracias también y doy las gracias de parte de Janina porque ha estado venga a escribir, pero me llegaban solo a mí los mensajes, que se ha tenido que despedir antes porque se tenía que ir. Así que muchas gracias y muchas gracias, Pamela, por todo este trabajo. Sí, yo quería decir lo mismo. Gracias, Pamela, por todo esto, por reunirnos. Gracias a la CHIF, pues es una institución que hay que cuidar y querer, la Asociación Chilena de Filosofía. Y un placer, colega, escucharlas, verlas, enterarme de todo lo que están y no nos soltemos, como se dice en Chile. Ya nos costó tanto encontrarnos, no nos soltemos. Así se dice. Así es. Eso es importante. Muchas gracias también a todas las compañeras, a quienes nos han acompañado también en esta edición. Vale. Gracias también por acá, por el espacio, las compañeras. Y a seguir animando a los niños, que eso está muy bien. A pensar con los niños. niños. Sí, que estén bien. Gracias. Nos vemos. Chao, Gracias. chao. Gracias. Chao. Chao.